Bueno, pues muy buenos días, compañeros y compañeras de la Universidad Tecnológica Nacional. Me da mucho gusto estar esta mañana con ustedes y quiero aprovechar y agradecer la invitación que recibí de Sergio Ramos a través de Julieta Rosenhaus. Me da mucho gusto también ver conectada gente que conozco, gente querida de la Argentina. Muy buenos días. Pues esta mañana quiero compartirles algunas ideas que hemos venido trabajando en el Tecnológico Nacional de México eh, respecto a pensamiento crítico. Pero antes de comenzar, yo quisiera presentarles mi casa, que yo espero que también sea su casa pronto, porque quiero adelantarles que ya hay encuentros para poder establecer un acuerdo de colaboración entre la Universidad Tecnológica y el Tecnológico Nacional de México. El Tecnológico es pues la institución educativa más grande que tiene el país en educación tecnológica. Para nosotros en México, educación tecnológica abarca desde la educación básica en secundaria hasta el doctorado, pasando obviamente por ingeniería. Y pues 4 de cada 10 ingenieros formados en México estudian en nuestras instituciones. Hay al menos 3 instituciones en cada uno de los estados que conforman la República Mexicana. Tenemos más de 600,000 estudiantes, casi 600,000 estudiantes, ya bajó un poco, pero tenemos también una planta docente de 300,000. Y el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, que es donde trabajo como investigadora, pues está en el centro del país. Ustedes pueden ubicarlo en el estado de Querétaro. Aquí está el CIDET y pues nos dedicamos, es uno de los 2 centros de investigación que tiene el tecnológico, pero este centro es especializado en el estudio de la educación técnica y tecnológica. Es el único en el país de estas características. Este es el CIDET. Y pues yo quiero provocarles algunas reflexiones. Más allá, pues yo quisiera que más allá de una conferencia fuera una charla donde podamos tener inclusive interacción al final, si la tecnología nos los permite. Vamos a hacer un pequeño ejercicio porque me gustaría mucho partir de la pregunta de ¿qué entendemos por pensamiento crítico? Todo el mundo habla de él en este momento y claro, hay muchas definiciones, hay muchas posturas, desde las más ortodoxas en términos filosóficos hasta las más comerciales en términos laborales. También pretendo platicar cuál es el vínculo que podemos encontrar entre el pensamiento crítico y el razonamiento en ingeniería. Y finalmente, ¿cuáles son las estrategias de aprendizaje activo que podemos utilizar para fomentar el pensamiento crítico? Y pensar por qué habríamos que pensarlo. En realidad, compañeros, compañeras, generalmente ya hacemos mucho en el aula. Yo creo, tengo la impresión de que la educación en Argentina tiene un fuerte la educación pública en Argentina tiene un fuerte componente en este pensamiento crítico. Entonces, la idea de hoy es, pues, prender algunos focos a ver si podemos contribuir a esta práctica que seguramente ya existe. Entonces, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? Bien, eh, voy a leer algunas láminas, no todas, pero sí quisiera tomar una referencia conceptual. A lo largo de la historia se han establecido diferentes formas de pensar y que pueden ser consideradas críticas, especialmente cuando se cuestionan los sistemas establecidos, cuando se cuestionan estas estructuras y además, gracias a este cuestionamiento, hemos podido evolucionar y trascender de las creencias hacia los saberes y de los saberes hacia los conocimientos. En esta evolución
donde, claro, la humanidad ha necesitado creencias para ir, para que sean un motivo de trabajo, de estudio, para ir construyendo y acercándonos a los saberes que no necesariamente tienen una rigurosidad en términos científicos, pero que son absolutamente válidos, ¿cierto? Y bueno, el establecimiento en este momento, bajo los criterios que predominen en este momento también, pues cómo caracterizamos y cómo validamos y cómo reconocemos aquello que llamamos conocimiento, especialmente en, pues, en las áreas científicas y tecnológicas. Y bueno, gracias a esto también hemos encontrado otra vertiente de cómo entendemos el pensamiento crítico y se relaciona con la toma de decisiones, con esta reflexión, con el análisis de la situación, con la comprensión en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana, no necesariamente en el aula. Esto pareciera trivial y me parece que mundialmente estamos atravesando por una desaceleración de habilidades cognitivas, si me lo permite, con nuestros estudiantes. Cada vez les ofrecemos de una manera más fácil la información, cada vez les limitamos este esfuerzo que necesitan hacer para desarrollar estas habilidades cognitivas de orden superior, como el análisis, la reflexión, la comprensión en la vida cotidiana y que después nos cuesta mucho trabajo estar motivando en el aula. Entonces, bueno, quisiera partir de estos dos elementos, el cuestionamiento a lo establecido y por otro lado, las habilidades cognitivas que están acompañando a este proceso. Por lo tanto, ¿para qué nos serviría en estas dos ramas y reduciéndolo muchísimo? ¿Para qué nos ayuda? ¿A qué nos ayuda el pensamiento crítico? Bueno, pues precisamente a tener la capacidad de discernir, valorar, establecer juicios. Eh, yo sé que en el auditorio seguramente tenemos muchos especialistas en inteligencia artificial. A mí me parece que necesitaríamos tener mucho cuidado en cómo manejamos este recurso, como todo recurso que viene a fortalecer el hecho educativo, ¿cierto? Porque tal vez la inteligencia artificial pudiera ser un filtro donde la capacidad de discernimiento, la capacidad de eh, analizar, problematizar o modelar habilidades que caracterizan a la ingeniería, las podríamos estar disminuyendo, las podríamos estar suavizando o inclusive impidiendo si no sabemos usar bien el recurso. Entonces, y esto lo vemos, por ejemplo, con la identificación de fuentes de información. Vamos a pensar, la posibilidad de reconocer aquella información que verdaderamente es válida para tomar decisiones, y no me refiero únicamente a la información en fuentes de información documental, ¿no? La información del contexto, la información que permite a los estudiantes problematizar una situación para poder diseñar una solución, pues esto precisamente es lo que requerimos en el pensamiento crítico y seguramente van a estar pensando, bueno, sí, pero también tenemos que hablar del pensamiento creativo, del pensamiento divergente, del pensamiento complejo. Sí, por supuesto, todos y le hemos puesto etiquetas, pero en realidad es uno con múltiples caras. En este sentido, el pensamiento crítico nos permite identificar, y no solamente identificar la información del exterior, sino la propia. Esto es algo muy interesante. Quiero retomar una definición que hace Peter Faccione en un documento, en un trabajo que hizo sobre pensamiento crítico y cómo evaluar el pensamiento crítico es una propuesta de evaluación en educación.
Y lo voy a leer porque, bueno, no sé si darme gusto o espantarme, porque verdaderamente yo no conozco a una persona que sea así. Pero bueno, vamos a tomarlo como un horizonte, ¿les parece? Un pensador crítico ideal es regularmente inquisitivo, bien informado, confiado en la razón, de mente abierta, flexible, imparcial en la evaluación, honesto al enfrentar los sesgos personales, prudente en la toma de juicios, dispuesto a reconsiderar, claro en los temas, ordenado en los asuntos complejos, diligente en la búsqueda de información relevante, razonable en la selección de criterios, centrado en la indagación y persistente en la búsqueda de resultados que sean tan precisos como el tema y las circunstancias de la indagación lo permiten. Yo lo quiero poner aquí para que empecemos a desmenuzar lo que implica todas estas propuestas, ¿no? Todas estas características, porque bueno, esto nos llevaría un buen tiempo de analizar cómo transversalizamos todo este fomento en el aula, que sería, me parece, el mayor reto. No les vamos a dar una clase de pensamiento crítico, pero entonces tendríamos que analizar cuáles son los escenarios posibles donde se pueda motivar el pensamiento crítico entre los estudiantes. Y no solo en los estudiantes, también entre los docentes. Entonces, ¿dónde ubicamos el pensamiento crítico? Si me dicen, bueno, dime dónde está. Si estamos hablando de una evolución, de un análisis, de un reconocimiento, de un conocimiento y reconocimiento, es decir, de una evolución del conocimiento a partir de este pensamiento crítico, a partir de esta tensión de lo que ya se conoce, pues encontramos evidentemente la investigación, la observación y la exploración deben de utilizar las habilidades cognitivas implicadas en el pensamiento crítico. Evidentemente, tanto en la búsqueda de problemas como en la resolución de estos, también tenemos habilidades de pensamiento crítico. Me parece que en este punto, y es algo que nos sucede en el Tecnológico Nacional, eh, una de las habilidades que más se requieren precisamente es la problematización. ¿Cómo lo identificamos? ¿Cómo identificamos no una necesidad solamente, sino la necesidad convertida en problema? Porque del problema podemos pasar a una modelación para su mejor comprensión y entonces sí proponer una solución. Cuando a veces pregunto, bueno, ¿y qué significa ser ingeniera o ingeniero? ¿Quién es un ingeniero? Y me contestan generalmente, rápidamente me dicen, es aquel que resuelve problemas. Yo me permitiría decirles, no, no es quien resuelve problemas, es quien identifica los problemas y diseña soluciones. Esto es importante porque si obviamos esta primera etapa, entonces podríamos estar hablando de, pues a lo mejor, eh, de personas que solucionan un problema sin tener ningún fundamento, ¿no? Sin tener una preparación. Tal vez yo, Adriana, podría solucionar el que no se vea mi televisión y no necesariamente tengo conocimientos necesarios. Solucioné el problema, pero no se trata de eso. Se trata de lo que ustedes requieren en esta formación, de lo que esperan de sus personas formadas. Y esto evidentemente para en la identificación y la búsqueda de soluciones o de alguna estrategia para solucionarlo, pues está implicado un proceso de toma de decisiones. Nuevamente, a partir de la obtención de la información y de cuestionar cómo sí, cómo no. ¿Qué pasaría si? Y aquí, en este cuadro, en el recuadro verde, en el tercero, que dice cuestionamiento crítico y formulación de preguntas, pues es algo que vemos muy referenciado en la bibliografía y la hemerografía que está publicada en toda la web,
donde nos dice pensador crítico es aquel que hace preguntas. Una de las características del pensador crítico es el que hace preguntas. Perfecto. Entonces, deberíamos estar pensando que en lugar de enseñar o de llevarlos a un escenario de certezas, es decir, de definiciones ya dadas, deberíamos de considerar empezar a cambiar hacia una propuesta de preguntas. Muchas veces, compañeros, lo decía Einstein, es más importante plantear la pregunta que la misma respuesta. Por eso es importante el pensamiento crítico, porque necesitamos cuestionar lo que se sabe, de tal manera que vale la pena que también reflexionemos no solamente cómo se construyen los conocimientos en nuestro entorno. Ustedes saben muy bien que cada ámbito eh, de, de conocimiento, y me refiero a ámbito disciplinar, tienen sus propias epistemologías y propios criterios para la construcción de conocimientos. Eso está claro, ¿no? Y debemos de conocerlos y la ingeniería y los profesionales en cada una de sus áreas, pues están formados para ello, para continuar con esta tradición epistemológica de cómo se construye el conocimiento, cómo se reconoce, cómo se valida, cuál es su naturaleza. Pero también necesitamos, un pensador crítico necesita reconocer sus propios, sus constructos conceptuales, por ejemplo. ¿Qué sé de algo? ¿Con qué profundidad lo sé? ¿Cómo estoy seguro o segura que lo que yo tengo información es información válida y realmente es conocimiento o será creencia? Más adelante vamos a ver estos temas. La argumentación también, esta es una, al menos les voy a decir, en México tenemos un gran problema de, y es un problema lingüístico, es un problema fuerte lingüístico porque comenzamos a ver debilidades en la capacidad de expresar ideas, de construirlas y expresar ideas. Eh, como les hemos dado medios donde no necesitan expresar una idea y utilizan una imagen para que lo diga, al fin la imagen habla más que 1000 palabras, pues ya no necesitan esas 1000 palabras. Y si ya no necesitan esas 1000 palabras, entonces les cuesta trabajo estructurar ideas. Y si esas ideas van eh, debilitándose, entonces difícilmente van a poder también elaborar argumentos. Una de las grandes carencias que tenemos identificadas precisamente es esta falta de habilidad de argumentación. ¿Y por qué sería importante la argumentación? Porque gracias a las habilidades de pensamiento crítico, gracias a todas las otras habilidades y estímulos, los jóvenes deberían de construir sus propias ideas y defenderlas, justificarlas. Eh, Tomar como base sus experiencias y tener la capacidad de defender las ideas. En este momento hay una tendencia muy importante a valorar más la eficiencia y la eficacia que la fortaleza argumentativa. Nuestros profesionales eh, cada vez es más valorado también el uso de la tecnología que la propia argumentación. ¿Y qué les decimos? No, ya no te preocupes, ya le puedes pedir un ensayo a inteligencia artificial, ya no te esfuerces por argumentar, ya no te esfuerces por hacer esta exposición de tus motivos sobre algún tema. Esto es importante y no debemos dejarlo pasar de lado. Que la herramienta no sustituya el desarrollo de estas habilidades cognitivas tan importantes. Si no hay argumentación lingüística, también van a tener problemas para el aprendizaje de las matemáticas. No sé cómo estemos en Argentina,
pero al menos en México hay un gran problema en el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico matemático. Y cuesta trabajo. Y no es que no puedan, porque se pueden poner a nivel muy rápido, pero necesitamos este entorno de estimulación. Y bueno, claro, a partir de estas argumentaciones, de esta construcción de conocimientos, pues entonces van a ser capaces de distinguir aquello que es válido de lo que no es. Es decir, son capaces de evaluar lo que tengan que evaluar. Algún problema, alguna situación, alguna condición, alguna necesidad. ¿Cómo es que la gente evalúa algo? Pues necesita tener un referente. ¿Desde dónde tiene el referente y desde dónde lo construye? Eso es justo lo que nosotros necesitamos ir fomentando en nuestros estudiantes. Y entonces, hablar de pensamiento crítico es hablar de la capacidad que tiene una persona para evaluar las ideas precisamente para rechazarlas o aceptarlas. En América Latina me parece que hay una tendencia que inclusive ustedes lo escuchan y están muy cercanos a esta propuesta de decolonización, porque parte de la idea de la formación de nuestros jóvenes es aceptar siempre las ideas que se les dicen. Por lo tanto, se vuelven operarios de las ideas. No las confrontan y, por supuesto, imagínense, la innovación tecnológica no puede existir si no existe cuestionamiento de lo que ya existe, no, de lo que ya está establecido, de lo que le ha sido reconocido. Nosotros como América Latina, solamente por esta capacidad del pensamiento crítico, podríamos ser una potencia unificada. Tenemos grandes talentos, de hecho nuestros talentos son los que siempre están contribuyendo al crecimiento de empresas transnacionales, ¿no? Que no son del continente. Nuestros talentos necesitamos enfocarlos para que desarrollen su propio país estas capacidades y simplemente tenemos que darles la posibilidad de pensar qué pasaría si y qué pasaría si no lo hago de esta manera y propongo otra. Ahí está la innovación. De tal manera que entonces un pensador, una pensadora crítica, un pensador crítico, debería ser capaz de resolver, de aclarar estas dudas, de ser capaz de escuchar las voces que no coinciden con él, que son diferentes, que son opuestas, y pudiera construir a partir de ello, pues una reflexión, conocimiento nuevo. Un conocimiento nuevo que le permita además evolucionar. Y vamos a empezar a trabajar unas preguntas que espero de corazón que a la distancia les puedan incomodar. ¿Cuál es el vínculo entre el pensamiento crítico y el razonamiento en ingeniería? Y ahora no les voy a hablar a ustedes como docentes, les voy a hablar como las personas que también son poseedoras de este pensamiento crítico. Algunos de los rasgos, estos rasgos que Neuhenner presenta como una propuesta de modelo de pensamiento crítico para la ingeniería dentro del CDIO, que seguramente ustedes lo conocen, concebir, diseñar, implementar y operar, que es un modelo que trabaja el MIT. A mí me parece muy interesante ese modelo, ofrece varios elementos valiosos, pero bueno, vamos viendo cuáles serían estas características del pensador crítico. La humildad intelectual. Voy a leer algunos puntos. La humildad intelectual implica reconocer lo que se ignora, ser francamente sensible a lo que se sabe y a lo que se desconoce. Es decir, implica ser consciente de tus propios sesgos, prejuicios, tendencias autoengañosas y las limitaciones de la perspectiva y la experiencia. Este punto es muy importante. Por favor,
guárdenlo ahorita, nótenlo. Los y las ingenieras limitan conscientemente sus juicios profesionales a aquellos ámbitos en los que están verdaderamente cualificados. A ver, algunas preguntas que nos pudieran ayudar para identificar, y piénselo por favor ustedes, para sí mismos y mismas, ¿qué sé realmente sobre el problema tecnológico al que me enfrento? Pues a lo mejor en este momento, pues no tiene un problema tecnológico enfrente, pero ¿qué les parece si pasamos ahora sí, a la docencia? ¿Qué sé realmente sobre las asignaturas que imparto? Realmente. Bueno, ¿en qué medida mis prejuicios, actitudes o experiencias influyen en mi juicio? ¿Mi experiencia realmente me cualifica para trabajar en ese tema? Soy rápido o rápida para admitir cuando me encuentro en ámbitos que exceden mi especialización. Estoy abierto, abierta a considerar nuevos enfoques para este problema y dispuesta o dispuesto a aprender y estudiar cuando sea necesario. A mí me parece muy interesante porque esto, y más adelante lo vamos a ver, esto es un elemento que se retoma en un modelo de pensamiento crítico que hemos propuesto en el Tecnológico Nacional de México y que tiene una dimensión de conozco. ¿Qué tanto conozco del tema realmente? Inclusive si ustedes lo llevan al ejercicio que hacen en el aula, a este ejercicio que les ponen a hacer estos problemas de reto, problemas para investigar, que empezaran casi como una heurística, ¿qué sé del problema? Porque lo importante es reconocer los límites que se tienen. Si no se evidencian, entonces no tenemos posibilidad de crecimiento, ¿no? Valentía intelectual también es otro rasgo que propone este estudio y dice, la valentía intelectual es la disposición a cuestionar las creencias que nos inspiran, lo sabido, lo que ustedes tienen por hecho, aquellos referentes que han usado propios y que se permitan cuestionarlos. Incluye cuestionar las creencias de cualquier subcultura a la que pertenecemos, así como la disposición a expresar nuestras propias opiniones, incluso cuando sean impopulares. Bueno, ya sabemos que muchos somos impopulares en nuestros núcleos de trabajo, ¿verdad? Por hablar, por tener esta valentía. Y entonces nos podemos hacer estas preguntas. ¿Hasta qué punto he analizado las creencias que tengo y que pueden obstaculizar mi capacidad de pensar críticamente? ¿Hasta qué punto he demostrado disposición a ceder mis posturas cuando se presentan pruebas suficientes en su contra o en mi contra? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a mantenerme firme frente a la mayoría aunque me ridiculicen? Y esta es la propuesta del modelo. Cuando estaba preparando estas diapositivas, yo irremediablemente pues me estaba ubicando a veces en los equipos de trabajo, en las academias, en estos claustros que tenemos, que la lucha de egos a veces no nos permiten trabajar. Y es ahí donde necesitaríamos pensar que si no desarrollamos pensamiento crítico, difícilmente lo vamos a poder llevar al aula, ¿cierto? Y esto pues es una invitación que nos incomoda, por eso decía, ojalá y logre incomodar o hacerlos reflexionar o que se lleven alguna pregunta que puedan discutir si es que se los permiten o si es que se animan en sus propias academias. Empatía intelectual. La empatía intelectual es la conciencia de la necesidad que se tiene de considerar puntos de vista diferentes a los nuestros, especialmente aquellos con los que discrepamos firmemente. Implica reconstruir con precisión los puntos de vista y el razonamiento de nuestros oponentes y razonar a partir de premisas, suposiciones
e ideas distintas a las nuestras. Dentro del modelo que más adelante les voy a presentar, esta es una dimensión de confronto. El confrontar implica escuchar. El confrontar no es golpear, es chocar. Confrontar precisamente requiere escuchar otras ideas, entender desde dónde se proponen y tratar de encontrar, y me parece es una actividad bien complicada, pero escuchar otras posibilidades. En las aulas, en el aula, pues necesitamos fomentar precisamente esta empatía, el escuchar, y sabemos que esto es parte de mucha agresión que existe, famoso bullying, que existe en las aulas, pero en lugar de fomentar una crítica, deberíamos de fomentar una escucha empática, un respeto, independientemente si no estamos, pero en absoluto de acuerdo. ¿Qué preguntas puedo hacer? O puedo inclusive llevar al aula. Escucho y busco comprender el razonamiento de las y los demás. Represento con precisión los puntos de vista con los que no estoy de acuerdo. Represento con precisión las opiniones de mis oponentes. ¿Estarían de acuerdo? Reconozco y valoro las perspectivas técnicas de los demás y los prejuicios de las mías. Y finalmente, integridad intelectual. La integridad intelectual consiste en mantener los mismos estándares intelectuales que esperas que otros respeten. Es decir, ¿hasta qué punto espero de mí mismo lo que espero de las y los demás? ¿Hasta qué punto existen contradicciones o inconsistencias en mi forma de abordar los problemas técnicos? ¿En qué medida me esfuerzo por reconocer y eliminar el autoengaño o el interés propio al razonar sobre los problemas de ingeniería? Entonces, compañeros, la tenemos un poco complicada porque, pues, para hablar de pensamiento crítico necesitaríamos comenzar con una reflexión propia, ¿no? Eh, Cuando decimos, bueno, así soy y ya, entonces ya no tenemos nada más que decir. Pero justamente, no sé si ustedes lo consideren, muchas de las tensiones, muchas de los actores irracionales en los que estamos expuestos, pues precisamente son falta de un pensamiento crítico y todas estas actitudes que también están implícitas, no solo habilidades cognitivas, sino también conductas. Perseverancia intelectual. La perseverancia intelectual es la disposición a superar las complejidades intelectuales a pesar de la frustración inherente a la tarea. Esto es algo que vemos mucho con los jóvenes, esta frustración rápida que han desarrollado. ¿Estoy dispuesto a superar la complejidad de un problema de ingeniería o tiendo a rendirme cuando me desafíen? Puedo pensar un problema de ingeniería difícil en el que haya demostrado paciencia y tenacidad. Confianza en la razón. La confianza en la razón se basa en la creencia de que los principios e intereses superiores y los de la humanidad en general se atienden mejor dejando el máximo margen de razón. Significa utilizar los estándares de razonabilidad como criterio fundamental para juzgar si se acepta o se rechaza cualquier proposición o postura. Y aquí manejé en azul razonabilidad porque también a su vez tiene algunas características. Es decir, actuar de acuerdo a la lógica y el entendimiento. Considerar las circunstancias y actuar de manera justa y equitativa. Evitar excesos y actuar con sensatez. Tener una base sólida y justificada para las acciones y decisiones. Si hacemos conscientes estas
posibilidades, esto que implica ser razonable, ¿no? Que lo hemos pronunciado, es que tienes que ser razonable. Bueno, ¿qué implica ser razonable? Entonces, deberíamos de tenerlo muy claro y algunas preguntas que nos pueden ayudar es, ¿estoy dispuesto o dispuesta a cambiar mi postura cuando la evidencia me lleva a una más razonable? Me apego a los principios técnicos y a la Buen día, evidencia. buen día. Está abierto el micrófono. Y a otros a mi postura o tergiverso los hechos para apoyarla. Animo a los demás a llegar a sus propias conclusiones técnicas o intento forzar su acuerdo. Autonomía intelectual. Esto está interesante. La autonomía intelectual consiste en pensar por uno mismo, ¿no? Adhiriendo estos estándares de racionalidad. De tal manera que entonces, eh, pues, como ustedes lo pueden imaginar, es reconocer las ideas de otros, reconocer las capacidades de otro y reflexionar sobre nuestras propias capacidades intelectualmente. ¿Reflexiono sobre los problemas técnicos por mi cuenta o simplemente acepto las conclusiones o juicios de los demás? ¿Estoy dispuesto a molestarme por las críticas irracionales? Imparcialidad. La imparcialidad implica ser consciente de la necesidad de tratar todos los puntos de vista por igual, sin tener en cuenta los propios sentimientos o intereses creados, ni de los amigos, la empresa, la comunidad o la nación. Implica la adhesión a los estándares intelectuales sin tener en cuenta el propio beneficio ni el del grupo. Preguntas. ¿Estoy considerando adecuadamente las opiniones discrepantes? ¿El interés propio o los prejuicios han nublado mi juicio? ¿He considerado adecuadamente los posibles riesgos para los demás? Fíjense que a partir de todas estas reflexiones, eh, en el Tecnológico Nacional, como les decía hace un momento, hicimos la propuesta de un modelo de pensamiento crítico que, si lo observan, aglutina todas estas conductas y habilidades. Y empezamos con el conozco. Conozco, confronto, construyo y contribuyo. La base que se utilizó para el diseño de este modelo es, en los tres primeros, conozco, confronto y construyo, estamos usando la tríada hegeliana: tesis, antítesis y síntesis, que básicamente es lo que hemos estado platicando, ¿cierto? Conozco, ¿qué tanto sé del tema? ¿Qué me falta por conocer? ¿Cómo puedo saber que algo no lo desconozco, ¿no? Esta conciencia sobre todo lo que me falta por conocer. ¿Sería posible? ¿No sería posible? Respeto en la confrontación, en esta, vamos a decirlo así, en esta lucha de contrarios, eh, estaríamos en la posibilidad de tensionar las ideas, de encontrar las ideas, de encontrar los eventos inclusive, para poder construir una síntesis, una idea mejorada, una idea de evolución, que evoluciona lo que sabía o lo que sabíamos entre varias partes, ¿cierto? Pero además el contribuyo retoma la propuesta que hace Marx sobre la contribución, sobre la praxis, sobre la práctica, sobre el uso de estas ideas, pero para transformar la realidad. Esto es muy importante. Se cierra el ciclo y hay una flecha que continuamente estamos girando, porque la idea es que hagamos algo así. Imagínense, por favor, que cada vez vamos recorriendo este camino con todas las preguntas que acabamos de escuchar, con todas las posibilidades de reconocimiento propio y del otro,
a partir del diálogo, que entonces, si vamos evolucionando, si la síntesis significa una evolución y si vamos caminando, tendríamos entonces la posibilidad de irnos transformando. Básicamente, el modelo que se propone en el TEC-NM es un modelo donde se evoluciona en el conocimiento, pero también se evoluciona la persona y evolucionamos como comunidad. Es una transformación continua, permanente. Tratamos de que sea una transformación virtuosa, pero además, si se dan cuenta, las primeras preguntas, estas primeras conductas, están centradas en el yo. Este modelo que se propone en el Tecnológico Nacional considera el nosotros. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el centro se considera que el pensamiento crítico depende del diálogo como una necesidad existencial, del diálogo como la base de las prácticas participativas y el diálogo como la principal base para la colaboración, no para la cooperación, para la colaboración. Por favor, vayamos tejiendo todas las preguntas que acabamos de leer, aquellas conductas, aquellas manifestaciones, y por tanto, esto lo ubicamos aquí. ¿Cómo redunda esta propuesta de pensamiento crítico, por ejemplo, en acciones específicas dentro de la institución? Eh, Se trabajan, una de las premisas en este momento en México es que toda innovación tecnológica y científica que proponga el Tecnológico Nacional de México debe contribuir a la sociedad, ya sea en el contexto próximo o al proyecto de nación. Esto es importante. Hay un por qué y para qué, pero además hay una colaboración. Esto yo quiero remarcarlo, porque esta perspectiva me va a permitir fundamentar el hecho de que las estrategias que se proponen son aquellas estrategias que implican la colaboración, implican el diálogo, en donde puedo desarrollar toda esta reflexión, todas estas preguntas, en donde me las puedo plantear. Claro, en escenarios de colaboración y de diálogo. Y antes de continuar, también esta es una imagen que tenemos en un modelo que, por cierto, este modelo de pensamiento crítico que les acabo de presentar fue el fundamento para el nuevo modelo educativo que se aprobó en el 2024 para el tecnológico y que se titula Modelo Educativo del Tecnológico Nacional de México, Humanismo para la Justicia Social. Bien, antes de continuar hablando de estas estrategias de aprendizaje activo, quiero retomar una propuesta teórica pues ya muy viejita, bastante viejita, digamos que tiene más de un siglo. Una propuesta del triángulo pedagógico de Husserl. ¿Por qué me interesa que veamos esto? Porque, en primer lugar, para entender, y voy relacionándolo con pensamiento crítico, yo quisiera pedirles, por favor, que separemos esta tendencia cuando hablamos del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque pareciera que toda enseñanza redunda en un aprendizaje y eso es falso. O que todo aprendizaje requiere de que alguien lo enseñe. Tampoco pues, es necesario. En esta época más lo hemos constatado. Cada proceso tiene su propia vida, su propia relación. Eh, y bueno, a veces en la ciencia se tiende a estar situado en el proceso de la enseñanza. Quiero llamar acá, miren, esto nos va a servir para entender cómo funcionan las estrategias de aprendizaje activo y cómo se relacionan con el pensamiento crítico. Cuando nosotros hablamos de una relación de este proceso de enseñanza, pues regularmente es el docente es quien
tiene la relación con el conocimiento y además se lo expone al estudiante, ¿no? El estudiante está aquí observando cómo se deleita su profesora hablando de aquel tema que le apasiona y lo demuestra y lo hace, pero el estudiante siempre está observando. Aunque le dejemos la tarea, aunque le dejemos trabajos, a final de cuentas la relación con el conocimiento directo la realizó el profesor. Estamos en esta relación, de hecho, docente-conocimiento, se encuentra lo que conocemos como didáctica. Aquí está la didáctica. Y es un paradigma, disculpen, me estoy escribiendo con el mouse, centrado en la enseñanza. ¿Sí? Aquí está, ¿qué es lo que generalmente usamos? Muy bien. Cuando hablamos de un paradigma centrado en el aprendizaje, efectivamente es el docente quien observa la relación que hace el estudiante, el alumno o aprendiz, como querramos llamarlo, con otros estudiantes y con el conocimiento. Entonces, Adriana, me quedo sentado a ver cómo ellos arman todo. No, no, no. Nosotros somos diseñadores de estos escenarios. Estos escenarios que debemos de cuidar, preparar y dejar que ellos vayan construyendo esta relación. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos y apostamos que construyan interpretaciones. Lo que hacemos cada vez que damos una clase es que hablamos desde nuestra interpretación y asumimos que nuestra interpretación es la válida. Y ahí empezamos otra vez con el pensamiento crítico. Creemos que nuestro discurso es el válido, es el suficiente, inclusive a veces hasta evaluamos qué tanto nuestros estudiantes repiten lo que les hablamos o repiten lo que está en los libros. La invitación cuando hablamos de estrategias centradas en el aprendizaje es porque estas estrategias se desarrollan en un contexto de desarrollo, en un contexto de motivación, donde los estudiantes establezcan, y cada estudiante va a establecer una relación personal, porque eso es lo que estamos buscando, una relación personal sin bajar el nivel, ¿no? Si tienen que desarrollar una técnica específica, la tienen que desarrollar, pero no necesariamente tal y como se los dice el profesor. Posiblemente encuentren caminos diferentes. ¿Por qué? Porque comenzamos a desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, bueno, no les dije lo de abajo. Cuando hablamos de la relación ahora formativa, porque aparece otro proceso, el proceso formativo. Evidentemente, y ustedes lo vivieron en la pandemia seguramente, esta relación docente-estudiante se vulneró, cambió, se transformó. En algunos estudios que realizamos durante este periodo, algunos profesores nos decían, es que yo ya no sé si mis estudiantes están aprendiendo porque ya no les veo las caras, ¿no? O jóvenes que dejaron de tener esta capacidad de relacionarse, pero además la comunicación no fluía como cuando los tenemos presencialmente. Las relaciones cambian de acuerdo a la modalidad, lo entendemos, pero no debemos de olvidar que no solamente hay dos procesos áulicos, también tiene que ver el proceso formativo y ahí también está la formación de valores, está la formación de inquietudes, está la formación y diálogo basado en el pensamiento crítico, basado en el respeto, en la empatía, en el reconocimiento de lo que saben los estudiantes, en el reconocimiento de que los estudiantes también pueden proponer cosas nuevas, pero además el estudiante que necesita modelos, necesita escuchar. A veces, y lo sabemos, a veces el aula es el refugio que tienen muchos estudiantes, la posibilidad de tener otros escenarios de vida. Entonces, yo los invito a pensar, ojalá y se interesen por este triángulo pedagógico. Me parece que clarifica muy bien la diferencia entre los procesos, los énfasis y las relaciones en el aula.
todo rodeado siempre en el contexto. ¿Cuáles van a ser estas relaciones? Pues evidentemente van a influir el contexto social, va a influir el contexto institucional y también va a estar permeado por este contexto profesional, laboral. Las carreras nos van a determinar mucho cómo entendemos cada uno de estos procesos. Muy bien. Resumen, el aprendizaje activo supone experiencias lingüísticas activas y significativas. Se le llama ambiente auténtico de aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque los alumnos participan escuchando de manera activa, hablando de forma reflexiva, mirando con atención centrada en lo que ustedes quieran, escribiendo un fin determinado, leyendo de manera significativa, dramatizando, etcétera. Este aprendizaje activo es prácticamente un escenario donde van a desarrollar sus habilidades. ¿Cuáles son algunas estrategias que conocemos? Y muchas veces estoy segura que la mayoría ha usado alguno. El método de casos de aprendizaje, el método basado en problemas y el aprendizaje operado por proyectos. Sin embargo, quiero hacer un llamado a su análisis. Fíjense, cuando hablamos de casos, estos casos deben de cumplir con una característica. Son casos pasados que ya fueron resueltos por alguien. Es decir, los jóvenes en el escenario de ese caso pueden desarrollar las habilidades de qué hicieron las personas involucradas, si hay técnicos, hay directivos, cuáles fueron los roles que ocuparon. Tenemos un micrófono abierto, por favor. ¿Está en el grupo ya? Tenemos un micrófono abierto, por favor. Gracias. Entonces, tenemos el método de casos de aprendizaje, está preparándonos, es una estrategia preparatoria para después evolucionar ya a problemas a analizar y describir y a lo mejor proponer propuestas de solución en el aprendizaje basado en problemas. Estos problemas están regularmente ubicados en el presente. Los casos nos sirven entonces para entender cómo piensan algunos, cómo actuaron algunos de los que nos anteceden, ¿no? Algunos ingenieros, por ejemplo, tenemos algún ingeniero eléctrico y se les presenta el caso, casi siempre son casos problemáticos, situaciones que implican una falla, que implican una situación laboral, que implican alguna necesidad, ¿no? Y el análisis de lo que se hizo es parte del entrenamiento. El entrenamiento es para analizar, el entrenamiento es para discutir, el entrenamiento es para poner en la mesa algunas discusiones, algunas perspectivas de por qué lo hizo, por qué no lo hizo, cómo podría haberlo solucionado. Y entonces es ubicarlos en este posicionamiento. Imagínense, por favor, ya en este método de casos, que traemos las preguntas que vimos. Estas preguntas donde vamos ayudando a formar estas características de un profesional que es capaz de preguntarse y de crear nuevas ideas. Pero para eso necesita conocer lo que hicieron otros. Para eso nos sirven los casos de aprendizaje. Tiene muchas aristas. Una vez que tenemos este entrenamiento, podríamos evolucionar al aprendizaje basado en problemas. ¿Cuál es la intención del aprendizaje basado en problemas? Pues precisamente, compañeros, la problematización, con todo lo que ello implica, con todo lo que ello implica en cuanto a metodología, razonamiento, fundamentación. ¿Cómo podemos problematizar si desconocemos o no tenemos los marcos teóricos de referencia? ¿Cómo podremos problematizar si carecemos de marcos metodológicos? Entonces, esta es otra estrategia de aprendizaje activo porque tomamos un problema real, otra vez tiene que ser, en todos debemos de tener la, particularidad de que son tanto casos como problemas reales.
porque entonces ya podemos ligar lo que aprendimos en los casos para analizar el problema, interactuar, discutir, dialogar y colaborar para el diseño de soluciones. Y hasta ahí nos quedamos. Una vez que hemos pasado por estas etapas, podemos después evolucionar al proyecto. Eh, Regularmente, al no estudiar la base de las estrategias o la base del aprendizaje activo, a veces nos vamos inmediatamente por aprendizaje basado, operado por proyectos. Y les dejamos, además, abusamos porque si tienen 6 asignaturas, las 6 les dejan un proyecto, ¿no? Y entonces al rato, el semestre los jóvenes están vueltos locos atendiendo cada uno de los proyectos y además solicitados cada uno de acuerdo con lo que quieren los profesores, porque no usaron sus habilidades de pensamiento crítico para identificar un proyecto aglutinador que le permita a los estudiantes precisamente proyectar a futuro utilizando todas las bases teórico-metodológicas que tienen y que puedan evolucionar. Ahora sí, tengo el entrenamiento de los casos, he desarrollado habilidades para la problematización y puedo diseñar y proyectar a futuro, ¿no? Puedo proyectar, puedo analizar, puedo discutir qué pasaría si, qué pasaría no, ya aquí lo diseñamos, lo implementamos. Es decir, cada una de ellas tiene una característica diferente, tiene un uso muy particular, pero si logramos concatenarlos, esto es formidable. También existe el aprendizaje basado en el servicio, que vuelve a ser un escenario donde desarrollamos las habilidades. Entonces, solamente estas estrategias las podemos usar, no, por supuesto, para desarrollar el pensamiento crítico, si ustedes lo van analizando, lo podemos hacer desde cómo analizamos, cómo enfrentamos un ejercicio de libro, qué sabemos del libro, qué información necesitamos, cómo colaboramos para analizar el problema y desde un ejercicio de colaboración para el desarrollo de las soluciones numéricas, analíticas, a algunos ejercicios, pues ya podemos ir induciendo esta capacidad de diálogo, que es donde se desarrolla el pensamiento crítico. Necesitamos al otro para poder desarrollarlo, al otro en el libro, al otro en la circunstancia, al otro para discutir y hasta para diferir. De hecho, ¿qué nos hace, nos fortalece más? No aquellos que piensan igual que nosotros, aquellos que difieren de nosotros son los que precisamente nos llevan a esta evolución. Esta es una representación, es una gráfica que tomé de una creación de Samri y otros artículos y otros autores, perdón, sobre justamente cómo entender el aprendizaje basado en problemas cuando se ve en el currículum, ya en la currículum. Porque además, vean, tenemos aprendizaje, pero la pregunta es, ¿qué problemas son los que vamos a evolucionar? Y esto está muy relacionado con el enfoque competencias. Quisiera meterlo de una vez aquí. Fíjense que están hablando, y es muy adecuado, habla de ciclos problemáticos. Durante la formación de los ingenieros, de los profesionistas, de las carreras, eh, como el buen enfoque de competencia, nos va marcando puntos de evolución, niveles de desempeño. Y cada nivel de desempeño va teniendo tenemos que identificar qué tipo de problemas son los capaces que van a resolver y en qué escenario van a demostrar que pueden resolver este problema. Recordemos que en todo este proceso sigue estando el pensamiento crítico. Muy bien, entonces, que en el enfoque de competencias, si traemos el aprendizaje basado en problemas, deberíamos de pensar los niveles evolutivos, la trayectoria formativa que van a tener los profesionales, los ciclos a los que van a demostrar que se están convirtiendo en
en este egresado que se les ha prometido. De tal manera que deberíamos de sentarnos en academia para analizar, discutir y elegir aquellos problemas que deberían de ser capaces de resolver y de demostrar en ciertos niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Aquí hablan de ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3. En el tecnológico estamos en esta migración curricular que está por comenzar, estamos diseñando esta migración también, porque sí usábamos el enfoque de competencias, pero lo usamos mal. Me acuerdo que alguna vez di una conferencia también para, para una universidad y hablábamos de esto, ¿no? Cómo se utilizaba mal el enfoque de competencias. Pero bueno, aquí hablamos, y si se dan cuenta, algo muy bonito cuando hablamos de esto es que ya tenemos inclusive las evidencias que vamos a evaluar. A partir de estas capacidades desarrolladas en escenarios de demostración, podemos identificar lo que puede o no puede hacer y entonces podemos superar la visión de evaluación del cumplimiento a el desarrollo, la transformación, la evolución del joven. Bien, entonces ya nada más para hacer un recorrido más rápido, porque quisiera dejar espacio para preguntas y respuestas, sobre todo para este análisis que quiero que hagamos, a ver si nos sale. Entonces, el casos de aprendizaje nos ayudan a justamente a practicar este análisis de casos, eh, esta posibilidad de practicar las preguntas, porque el análisis precisamente nos permite desarrollar la capacidad de preguntarnos y además de equivocarnos. Ese es algo que no he tocado, pero el pensamiento crítico, si lo involucramos en los procesos de evaluación, necesitaríamos reconocer el error como parte del aprendizaje. El error, claro, no se deben equivocar como ingenieros, como ingenieras, como licenciados, licenciadas en el campo profesional, pero el lugar donde tienen permitido equivocarse, reconocer el error para poder evitarlo, es, es durante su formación. De tal manera que al analizar, al proponer, se vale equivocarse. Recordemos que no podemos llegar al aprendizaje si no atravesamos por la antesala del error. Lo necesitamos, porque si no, no lo reconocemos. También es muy útil los casos para el estudiar las leyes. Se volvió a abrir un micrófono. Para estudiar las leyes y para resolver problemas, ¿no? Y hay varias opciones, es específicamente para entrenar la resolución de problemas, para esta discusión, pero fíjense que casi siempre no solamente es llegar a la solución del problema, sino el proceso que atraviesan para llegar ahí, en esta... Compañeros, está abierto el micrófono. También simulaciones. En estas simulaciones podemos jugar el juego de roles, que lo hemos visto. En fin, tienen muchas aristas. Eh, Todos estos, el método de casos, el problema, son entrenamientos. Estamos entrenando a los jóvenes a, no para que sean eficientes al salir, sino estamos entrenando su capacidad de pensar, inclusive de pensar diferente. Con base, y no podemos negarlo, primero te necesitamos esta base teórico, conceptual y metodológica, y estos escenarios de entrenamiento es cómo usar todo este bagaje teórico en campo real. Por eso es un entrenamiento, ¿no? El proyecto también, entonces, favorecemos este análisis causal, la problematización, el diseño de soluciones, el tipo de soluciones que ustedes están esperando. Bueno, entonces tenemos alguna conclusión. Las metodologías innovadoras parten de la comprensión de los procesos de aprendizaje, de enseñanza de información. Son efectivas solo si se pasa de un enfoque centrado de la enseñanza a uno centrado en el aprendizaje. Estas estrategias van a aportar elementos para transformar a nuestros estudiantes
Claro, cuando haya un ejercicio de los propios docentes desde esta perspectiva crítica sobre hacia dónde los estamos llevando y cuál es el camino que hemos elegido para llevar. Eh, una invitación de rehabilitar a nuestros estudiantes a enfrentarse a situaciones inciertas y complejas, que esto es parte de lo que necesitamos hacer con nuestros estudiantes. Hoy que se les facilita todo y pareciera que lo importante no es pensar, sino es apretar un botón o crear un prompt. eh, Hay habilidades que se están dejando de fortalecer. Entonces, hay que y nutrirlo con otras herramientas, eso sí. Ahora, rápidamente, ya voy a intentar hacer un ejercicio reflexivo. Voy a cambiar de escenario también y voy a volver a compartir. No sé si en la sala sea posible que ustedes vean este QR. A ver, para que se pudieran conectar si son tan amables. Ojalá y nos funcione esta dinámica. Adriana, si puede ampliar, por favor, un poquito la pantalla. Sí. Este, uy, a ver, vamos a ver, creo que aquí. Oh, no, no, no me lo permite, ¿qué creen? Y centrarlo tal vez o hacer doble clic para ampliar la pantalla. Como estoy en una aplicación que se llama Mentimeter, pero ahorita la copio. Gracias. Igual si nos pasas el código de la aplicación, Adriana, y la liga de Mentimeter, por ahí podemos entrar todos. Gracias, gracias. Y son varias. Miren, esta es la primera pregunta. Ahora acá se puede, Adriana. Todos los que están por Zoom también pueden acceder. Nada más para leerla. La intención es que contesten con base en lo que han escuchado en esta exposición, cuáles son las habilidades del pensamiento crítico que requiero fortalecer. Y vean, estamos empezando a tener algunas aportaciones. Por favor, nos van a ayudar muchísimo. Vean, tenemos diálogo, reflexión, empatía, empatía intelectual, lectura de comprensión, búsqueda, inquietud, argumentación y empatía, empatía intelectual, flexibilidad, perseverancia intelectual, confianza en la razón, humildad. Sí, es importante, pareciera que todos sabemos conversar, pero pocos
tenemos conciencia sobre el diálogo, ¿cierto? Construir diálogos, creo que esta es una de las grandes necesidades actuales eh, en nuestra vida personal y, por supuesto, en nuestro quehacer educativo. Presentar solución de problemas potentes, interpretación, humildad intelectual, la perseverancia, la confianza intelectual. Si le dan siguiente, a veces, al menos a mí me pasó que esta aplicación tarda mucho en abrir la pregunta. Entonces, podríamos, les voy a presentar la siguiente, también tiene su propio código, posiblemente no es el mismo, o al menos eso creo. Rafa ya me dirá. Entonces, voy a compartir otro, sería la segunda pregunta. Y aquí se trata de hacer una elección. ¿Listo? Vamos a ver qué tenemos. Entonces, principal rasgo de racionalidad con base en el pensamiento crítico que predomina en mi equipo de trabajo. Que predomina en mi equipo de trabajo. Es el que se distingue en mi equipo de trabajo. Vean. Bueno, entonces, pues tenemos un buen trabajo en las academias, ¿no? Humildad intelectual, hay empatía, hay integridad intelectual, hay confianza en la razón. Vean, está aumentando integridad intelectual. Ayúdenos, por favor, para tener un diagnóstico de este pensamiento crítico en los equipos de trabajo, no solamente uno. Y está interesante que queda abajo valentía intelectual, ¿no? Existe, pero no es la que predomina. ¿Listo? ¿No van a participar más? Bien. Y eh, la última pregunta es identificar la estrategia que ustedes han usado con mayor frecuencia para el fortalecimiento del pensamiento crítico. ¿Cuál de ustedes han utilizado más, por favor? Y ahorita les copio la imagen. Ay, no. Ah, bueno, ya están entrando. Excelente.
Excelente. Entonces, ya tenemos alguna experiencia en el uso de algunas estrategias de aprendizaje activo y esto nos permitiría, ojalá y acepten la propuesta o al menos la exploren, utilizar los casos como un escenario de entrenamiento para la problematización. Para estas áreas es más, analizar qué implica la problematización. ¿Por qué un problema puede ser el escenario el desarrollo de todas estas habilidades cognitivas, conductas implicadas en el pensamiento crítico, y por otro lado, que nos puedan facilitar la aplicación teórico-conceptual, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos áreas de oportunidad, hay otras estrategias, pero al menos tenemos estas oportunidades. Y esto es lo que es un poco el reflejo de la audiencia que nos está acompañando, ya sea presencial o virtual. Muchísimas gracias por su colaboración, compañeros. Creo que ha sido, gracias por esta participación, me parece muy interesante y pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a la gran Argentina. Que todo sea para bien. Bueno, Adriana, agradecemos y valoramos mucho este espacio que tuvimos de intercambio y ahora si quieren hacer algunas preguntas, se pueden abrir preguntas en el chat también, pueden escribirlas por favor. Acá alguno de los presentes, si tiene alguna pregunta para acercar. ¿Pregunto yo? Bueno, acá tenemos, sí, para preguntar. ¿Se escucha? Si no, vuelvo a preguntar yo. ¿Se escucha? Si no, Julio, acá está el micrófono y por ahí escucha mejor. Ahora acercamos un micrófono y va a escuchar el auditorio y... Ahí está. Gracias. Creo que nos quedamos con muchas inquietudes, muchas preguntas para poder formularlo. No. Eso es. Ya no escucho. Ahora vamos a sí. hacer la pregunta. Hola Adriana, soy Julieta. No sé si me ves. ¿Me ves? No. Bueno, créeme. Hola, Julieta. ¿Cómo estás? Ya. Bueno, acá hay un auditorio de mucha gente, pero me animo a romper el hielo preguntándote. Viste que en aprendizaje en servicio hubo pocas respuestas en relación a las otras. Sí. Por ahí porque es un término que nosotros no utilizamos demasiado en nuestra práctica acá en la tecnológica. Yo aproveché y le pregunté al chat GPT qué era el aprendizaje en servicio para ponernos de acuerdo, y nosotros lo entendemos como curricularización de la extensión o extensionismo. A ver, ¿me lo puedes explicar? ¿Cómo lo entienden? ¿Qué implica ello? Sería algo así como esto que ustedes hacen de aprendizaje con la comunidad. ¿Sí? Para nosotros esto es altamente novedoso. De hecho, en nuestra universidad tenemos curricularización de la extensión, o sea, aprendizaje en servicio, recién a partir de este año con potencia, y en los diseños curriculares que son también muy nuevos, tienen 2 o 3 años en algunos casos. Por ahí si pudieras ampliar algo en relación a esto, y justamente está muy vinculado a la temática que hoy propones de habilidades blandas y pensamiento crítico, me parece que podría ayudar, y sobre todo iluminarnos que para nosotros esto es una práctica todavía con poco uso. Quiero decir, hacemos extensionismo, pero por fuera de las asignaturas. ¿Se entiende? Sí. Y la idea es incorporarlo como parte de las propias asignaturas. ¿Te puse en un brete sí. o...? No, al contrario. Es que yo sabía que teníamos que tocar el tema de la transversalización. No, esto es importante. Bueno,
Primero vamos a entender qué tenemos por servicio, una extensión, tal vez inclusive hasta la expresión de extensión es como salgo de la forma de la educación formal y continúo mi camino, tal vez así lo estoy escuchando. Cuando nosotros hablamos de estos aprendizajes, el servicio me agrega un motivo. Es decir, primero, antes de pensar en cualquier tipo de estrategia que nos vincule con el exterior, el paso número 1, necesitamos ver, así como vieron la flecha de los problemas, tenemos que ver cuáles son los servicios, cuáles son las intervenciones. Déjenme quitarle la palabra servicio y vamos a agregarle la palabra intervención. Si nosotros lo vemos como una intervención, entonces tenemos que problematizar, pero además no llegando con una visión colonizadora. Tenemos que llevar a los estudiantes a escuchar las necesidades. Cuando esto, por eso van desarrollando estas habilidades. Entonces, ustedes se ponen de acuerdo qué habilidades vamos a hacer. Vamos a imaginarnos, no sé, tal vez ha llovido demasiado por alguna región y lo que se necesita es desarrollar algunas tecnologías para poder controlar el agua o para que no tenga estos desbordamientos o poderlas canalizar. El analizar la situación en el campo, que eso es algo muy importante, pero en el campo no industrial, no en el campo de la empresa, en el campo social, por ejemplo, es un escenario, les permite interactuar con la comunidad. Un ingeniero tiene que desarrollar la habilidad de interactuar con personas que no saben de lo que les está hablando. A lo mejor va a llegar a una comunidad que pues no tienen el conocimiento técnico. Perdón, Adriana, se nos fue el sonido. Sí, sí. Me refería a que sí, que los muchachos, que los jóvenes tienen que desarrollar las habilidades para interactuar con el contexto, con otros que no sean especializados. Cuando los llevamos al campo, entonces aprenden a escuchar. Un minuto, por favor. Perdón que te interrumpamos, pero se nos fue el sonido y no te estaríamos escuchando, ¿sí? Un disculpa. Okay. No. En el Zoom escuchamos, Adriana, en el Zoom, pero me parece que en la sala presencial no te están escuchando. Cierto. Gracias, Carmen. Ahorita contesto tu comunidad. Sí, pensamiento crítico en las matemáticas y en las ciencias, sí. Sí, Carmen. De hecho, pues podríamos decir que la ciencia se fundamenta en el pensamiento crítico, desde esta perspectiva. Ahora sí. ¿Nos escuchan? ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? perfecto. Perfecto. Bueno, recapitulo. La idea del servicio es una idea de, les propongo la intervención, porque tiene otro sentido. Más que una extensión, más que la convivencia, es un sentido de pertenencia y además de utilidad de la profesión. Hay un motivo, hay retos, hay interacciones, hay escucha de las necesidades. No es lo mismo, y ustedes lo saben perfecto, que son expertos, no es lo mismo llegar con una idea, aquí falta un piso firme, como lo hemos hecho en algunas comunidades aquí, y resulta que estamos vulnerando las costumbres que tienen las comunidades. Entonces, aprendizaje basado en servicio es también mostrar la posibilidad de que la profesión no detenta todo el conocimiento. Ahí es donde se sitúa el pensamiento crítico, sino que debe de escuchar a otros para entender las necesidades, ahí desarrollar la habilidad de la problematización y entonces sí proyectar, ¿no? Todo este entrenamiento que tuvieron. ¿Cómo se identifica este servicio? Justamente es parte del trabajo de academia que tiene que haber. ¿Cuáles son los escenarios donde se les presente el reto de atender necesidades? Estaríamos, digamos, muy cercanos a estaría entre aprendizaje basado en problema y aprendizaje basado en proyectos, pero no lo vean, por favor, como un trabajo que se hace al final. ¿Cuándo es importante? Y por eso es la transversalización, porque todas estas
sí, habilidades, conductas, pero también valores, se van desarrollando en los escenarios. Piensen en los primeros ingenieros que hubo en la Argentina. Ahí, antes de aquellos que llegaron y que desarrollaron y que establecieron, tuvieron que presentar e interactuar con el entorno. El entorno se convirtió eh, en una oportunidad, en un reto. Dice Carmen, está más asociado a la responsabilidad ciudadana, que también hablamos acá, pero no se continuó. Cierto, dice en el chat Carmen. De hecho, gracias al aprendizaje basado en servicios, nosotros en nuestro modelo educativo tenemos algunos ejes: interculturalidad, inclusión y equidad, responsabilidad social, como bien lo dice Carmen, hasta interdisciplinariedad. Podemos trabajar la interdisciplinariedad a través del trabajo en servicio. Miren, fuera del Tecnológico Nacional, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ustedes conocen bien, la UNAM, tiene una práctica en algunas carreras que desde el primer semestre llevan a los jóvenes a interactuar con las comunidades, a interactuar con el entorno próximo y a veces no tan próximo, porque los llevan a lugares donde precisamente hay necesidades de intervención y propician este intercambio interdisciplinario. Si bien a lo mejor tengo ingenieros en hidráulica, que están, o me parece que hay alguna carrera de ingeniería relacionada con el mar en la Universidad Tecnológica, en algunas de las unidades, por ejemplo, llevarlos a la tierra, ¿cierto? Sacarlos un poco del escenario del mar y llevarlos a los problemas que hay en tierra. No porque no vayan a ser ámbitos de su desarrollo, de su ámbito profesional, sino que son escenarios donde van despertando la sensibilidad que tiene un profesionista. El aprendizaje basado en el servicio nos permite trascender la visión de que la formación profesional solamente está enfocada al adiestramiento y pasamos a la formación humana, al humanismo que debería de permear la formación en ingeniería. Si bien no es su objeto, el humanismo, su trabajo está permeado por este intercambio humanitario. Hay inclusive, hay alguna vertiente que he escuchado, ingeniería humanitaria. Están desarrollando este campo, pero yo recomendaría que no lo dejen al final, no empiecen a hacer el trabajo de diálogo. Ustedes están formando profesionistas de la ingeniería que sean capaces de dialogar con el mundo que los rodea, independientemente de cuál sea este, ¿no? Es lo que yo podría aportarles. Dice Carmen, ingeniería pesquera, y de hecho la gente de Mar del Plata está trabajando en experiencias similares. Gracias, Carmen. Perfecto, entonces estamos en el mismo canal. Muchas gracias, Adriana. ¿Se puede ser más crítico en las ciencias exactas, en matemática o en ciencias básicas? Preguntan también. María del Carmen. Antes de que nos escucharan, les comentaba. Sí, en realidad, Adriana, yo escuchando yo vengo del área de ciencias sociales, igual que Julieta, y en realidad esta cuestión del pensamiento crítico siempre fue, o sea, una cuestión, valga la redundancia, criticada en las cuestiones tecnológicas, porque se pensaba que el pensamiento crítico era para las ciencias sociales. Por eso la pregunta de si en las ciencias básicas se puede, porque en realidad lo que le enseñamos a los chicos en las ciencias básicas en general, no hablo en particular, es que esto se resuelve así. Y si lo quiere resolver de otra manera, está mal, cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es incentivar que, por eso te pregunto, ¿se puede? Vos, que yo sé que en tu centro de investigación se trabaja mucho con las ciencias básicas principalmente. Sí, Carmen, lo que estás diciendo es muy pertinente, y algo que se promueve es dejar de pensar que hay una verdad absoluta. Si bien no vamos a negociar la existencia de las leyes de Newton, ¿no? Son las leyes de Newton. La forma en cómo
pueden usarlas para resolver un problema es parte del pensamiento crítico. De hecho, lo comentábamos, el pensamiento crítico es el sustento de la ciencia. Si ustedes analizan esta progresión, todas estas preguntas que se fueron proponiendo son la esencia de lo que existe o no en el desarrollo de las ciencias y además en lo que se reproduce en las aulas de estas prácticas. Esto es así y es una única verdad. Pero fíjense que, y ojalá y me puedan googlear ahí, Adriana Castillo Rosas, tenemos un artículo publicado con el doctor Cabral sobre cómo un mismo problema, podemos evolucionarlo desde el bachillerato hasta el doctorado, hasta el posgrado, y con diferentes aristas, diferentes aproximaciones desde la perspectiva crítica, podemos irlo desarrollando gracias a la complejidad. Es decir, el pensamiento crítico nos puede dar las bases precisamente para entender la complejidad en el sentido del complexus. Un problema que cada vez tiene más variables requiere más habilidades para poder comprenderlo. Y es la base del pensamiento crítico. Si hemos evolucionado, si alguien no hubiera dicho, bueno, sí, las leyes de Newton, claro, son válidas en esta referencia, en este marco de referencia, entonces me parece, y hablando desde toda mi ignorancia, no hubiera podido existir la posibilidad de pensar la física en otra dimensión, ¿no? No hubiera podido surgir la teoría de la relatividad. Si no hubiéramos cuestionado desde el pensamiento crítico hasta dónde y en qué escenarios y en qué marcos de referencia funcionan las leyes de Newton. Entonces, el pensamiento crítico no solo es posible, es la esencia de la ciencia, el conocimiento. El conocimiento de la ciencia, claro, los libros presentan los resultados de la ciencia, del ejercicio, pero la construcción del pensamiento, la construcción y cómo llegaron a este punto, es gracias al ejercicio dialéctico, al ejercicio de contrastación, de confrontación y de construcción de nuevas posibilidades. Entonces, tiene que estar ahí. Muchas gracias, Adriana. ¿Una pregunta más? Una sola cosita, no sé si me escucha de ahí. Sí. Yo di física prácticamente en todos los niveles, desde la secundaria hasta la universidad y todas las físicas. Y en física en particular, yo tuve un profesor que nos hacía resolver el problema en... Me acerco un poquito. Sí. Gracias, sí. Nos hacía resolver el problema por lo menos por 3 caminos distintos. Claro. Y es algo que yo intenté hacer, o intento hacer permanentemente. Por ejemplo, los problemas de electrodinámicas se pueden resolver tanto por energía como por aplicando las leyes de Newton. Entonces, usen las dos formas, resuelvan de las dos formas y después comparen qué tan dificultoso fue por un camino o por el otro y busquen anticipar criterios para encarar nuevos problemas. Por ejemplo, yo sé que mi experiencia es esa. Gracias, Pablo. Excelente, no, magnífico. Esto es la muestra de la posibilidad de pensar otras opciones y de escuchar. Y si además, profesor, que por lo que me imagino usted lo hace, aprovecha estas posibilidades de, bueno, esta es una opción, pero aquí hay otra. A lo mejor hay alguna que no es válida. Excelente, vamos a analizar por qué no es válida. ¿Cierto? La capacidad, miren, hay un ejercicio que se hizo en un laboratorio, pensando en lo que nos acaba de compartir el profesor. Los jóvenes están llegando al tecnológico con muchas deficiencias en el conocimiento de matemáticas. Se hizo un ejercicio, el doctor Cabral hizo un ejercicio, una especie de laboratorio con jovencitos que ya habían sido rechazados una vez para entrar al tecnológico. Entonces, en 3 meses, solo quitando la presión del tiempo, del temario, libremente les permitió durante 3 meses adicionales
irse equivocando, pasar al pizarrón, defender la idea. Al principio les aterrorizaba, pero después ya se peleaban porque querían resolver el problema. Simplemente es darles voz. Los hemos enseñado que el conocimiento solo fuente puede ser cierto. Y vean sus rúbricas de evaluación. Hasta las valoran. Bueno, hasta les ponen etiquetas. Es que o eres excelente o no lo eres, o eres regular, ¿no? Porque no aprovechamos estos errores, les decimos que no tienen voz, les decimos que no tienen posibilidad. A lo mejor no tácitamente se los decimos, pero se los demostramos. Usted está mal, ¿qué está haciendo aquí? Vaya y estudie, no estudió lo suficiente. Aquí usted no puede ser ingeniero, ¿no? Sí, este laboratorio, créanme que después lo que surgió fueron jóvenes de estar absolutamente reprobados, se convirtieron en referentes de la resolución de problemas cuando ingresaron. Uno ingresó a la Universidad Autónoma de Querétaro y el otro al Tecnológico de Querétaro. Y se volvieron referentes, hasta los profesores volteaban y les decían, oye, Juan Pablo, ¿está bien o no está bien? Así, por la posibilidad de hablar, de ser, de discutir, de equivocarse. Esto pareciera que es trivial, compañeros, pero es parte del pensamiento crítico. No les podemos enseñar empatía si nosotros no les demostramos empatía, en ese sentido. Bueno, sí. Una cosita, por ahí ya terminamos. Para finalizar, sí. ¿Perdón? Sí, decir. ¿Me escucha, doctora? Sí. No, yo me quedé pensando cuando usted dice que el pensamiento crítico es la base del pensamiento científico. Sí. Pensaba que dentro de las actividades sustantivas de la universidad es la investigación científica, la otra es la enseñanza y la otra es el extensionismo. Son las tres dimensiones de las cuales usted hizo referencia. Entonces pensaba que tenemos ese tipo de pensamientos, si no es que lo tenemos fragmentado en la actividad de la universidad. Sí, sí, claro, seguramente. Es que no lo podemos sacar de la ecuación. Hoy le pusimos nombre, hoy le decimos pensamiento crítico, ¿no? Pero sí, seguramente está fragmentado y, no sé, hubo una tendencia entre los 70s y 80s de fragmentar demasiado. Pensamos que somos capaces nosotros mismos como docentes, así como salimos de una asignatura y cámbiale de canal porque ya estamos hablando de otra, y pareciera que así están nuestros estudiantes. Recordémoslo, cuando tuvimos asignaturas que se hablaban entre sí, que seguramente ustedes lo vivieron, cuando se hablaban es que era hasta emocionante, porque era encontrar que lo que yo veía en un lado lo reforzaba en el otro y podíamos discutir. Estoy diciendo esto por esta fragmentación a la que usted alude. Es importante reconfigurar nuestras prácticas universitarias. Muy importante. Ya cumplimos con el requisito de la fragmentación. ¿Y qué pasaría si, invitándolos a desde el pensamiento crítico, qué pasaría si ahora repensamos esta posibilidad de vernos como un todo, como una red? Acuérdense, por eso se llama malla curricular, porque debe de ser una malla, una interacción, una relación vertical, horizontal, transversal, como ustedes quieran. A final de cuentas, las universidades son escenarios de diálogo, de construcción colectiva, de consensos y disensos, de coincidencias y discrepancias. Eso somos las universidades. Allá afuera, el mundo es muy cruel. Entrenémoslos, preparémoslos, más allá del adiestramiento. Entonces, sí estoy de acuerdo y muchísimas gracias, compañeros. Un placer, muchas gracias. Un aplauso nuevamente. Gracias. El tiempo siempre es corto para poder seguir debatiendo, analizando y escuchando estos aportes tan interesantes para la universidad. Muchas gracias. Le queremos comentar que esta ponencia de la doctora Adriana Castillo Rosas la vamos a organizar y la vamos a poder subir al canal de YouTube de la universidad, por supuesto con la autoría correspondiente.
Gracias. Felicidades, universidad. Gracias, María y Carmen. Un abrazo, Julieta, Sergio, todos. Un placer. Abrazo, Argentina. Muchas México gracias. para ustedes. Para México. Adiós.